Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos con este maravilloso tema que venimos hablando acerca de los hijos, ¿no? El mandamiento que Dios ha dado para los hijos y pues considerando que los hijos son herencia de Dios, cosa de gran estima al fruto del vientre, pues nos hemos tomado más tiempo en desgranar estas enseñanzas porque además que hay una necesidad tremenda de escuchar esto. Muchos padres necesitamos, ¿sí?, tener claridad en lo que tenemos que hacer con la crianza de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad eso además, ¿no? Claro que sí, un saludo para todos y mejor cortico pero sustancioso. Claro que sí. La Biblia constantemente nos exhorta a crecer. En diferentes pasajes encontramos ese llamado, ¿no?, a crecer. Por ejemplo, en Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro exhortaba a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es un llamado constante que tenemos como cristianos a crecer en el Señor. También en primera de Pedro 2:2, perdón, dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y también en Efesios 4, del verso 14 al 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos un llamado a crecer y nuestros hijos también deben crecer. Claro que sí, es precisamente lo que queremos compartirles hoy, así como lo decía ahora, corto pero sustancioso, porque Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y allí estamos viendo 4 áreas en las que Jesús creció y en las que también nuestros hijos pues deben crecer. Ya sabemos que nosotros como padres estamos allí al lado de nuestros hijos para ayudarles a que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y por supuesto en todas las áreas. El paquete es completo, ¿no? Sí. No, el trabajo no se hace en una sola área, sino que vamos a ver las 4 áreas en las que se debe de hacer. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de que nuestros hijos necesitan un proceso de crecimiento mental porque, por supuesto, por estar pequeños, ellos tienen un conocimiento y una sabiduría limitada. Entonces, ellos deben ser estimulados a conocer las verdades de Dios. Y es lo que hacemos con la palabra. Es que además tenemos que sacarnos el concepto, porque mucha gente lo tiene de que la Biblia es aburrida, pero es un tremendo libro, una poderosa palabra que renueva la mente, que afirma los pensamientos y que nada más y nada menos planta verdades en ellos, ¿no? Claro que sí. En 2 de Timoteo 3:15 el apóstol Pablo escribía a Timoteo, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es importante que nosotros hagamos crecer a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, porque ellos pueden crecer, ellos pueden también crecer en el ámbito social, ellos van a crecer en muchas áreas y ellos pueden adquirir una sabiduría que no es de Dios, sino que es una sabiduría terrenal, ¿no? Una sabiduría humana, que de hecho Santiago la llama una sabiduría diabólica. Entonces no queremos que crezcan en esa sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. ¿Cómo hacen para crecer en esta área, no? ¿Cómo lo hacen? Pues con el estudio constante de las Escrituras, que nosotros constantemente estemos enseñándole a ellos la palabra de Dios en la misma intensidad en la que ya lo hemos dicho varias veces, pero valga la pena ser repetitivos en esto y insistimos en que tenemos que estar leyendo a nuestros hijos las Escrituras, y tenemos nosotros mismos que estarnos llenando de ella y llenando sus vidas de ella, porque esa es la forma en la que ellos van a adquirir la sabiduría que necesitan. De hecho, que Pablo le dice a Timoteo que es sabiduría para la salvación. Imagínate la importancia de esta sabiduría que ellos deben adquirir y que es nuestra responsabilidad como padres impartirla en sus corazones. Claro que sí, y es que preferiblemente que sea un proceso que comenzamos desde niños, lo hemos dicho ya varias veces, instruye al niño en su camino, pero la palabra siempre va a hacer un efecto independientemente incluso la edad que tengamos, la hacen nosotros por supuesto, la va a hacer en nuestros hijos y va a tener una recordación y así como lo decías,
para que no se llenen de una sabiduría del mundo que es además vacía. Es muy interesante que nuestros hijos en la sabiduría que se apoyen es en la sabiduría de la palabra, porque es allí donde ellos van a poder ejercer y trabajar mucho en ese autogobierno, su autodisciplina, y van a aprender a tomar decisiones sabias. Cuando ellos se apoyan en la palabra, van a aprender a tomar las mejores decisiones. Así que, como Deuteronomio nos lo enseñaba, ¿no? Todo el tiempo. Y que sabes que debemos aprovechar la edad en la que ellos nos reciben. También por eso dice como niños, ¿no? Sí. Porque ya a una edad, a ciertas edades ya no reciben. Hay una edad donde ellos ya no van a... Ahora, si nosotros venimos con ellos juiciosos desde pequeños, enseñándoles, leyéndoles todas las noches, en las mañanas, haciendo con ellos el devocional, ellos van a crecer y eso para ellos se vuelve una costumbre ya recibirlo. Pero si nosotros no lo hemos hecho nunca, yo sé que hay padres que apenas de pronto están entendiendo esto que estamos compartiendo, no que no lo hayan sabido antes, pero que de pronto no sabían la intensidad en la que debían de hacerlo. Ahora van a coger a sus hijos y los van a sentar y venga, que usted tiene que aprender y usted siéntese allí, a forzarles la palabra no va a ser difícil. Por eso es importante aprovechar las edades donde ellos te reciben todo, son una esponjita que absorben todo, pero así mismo como pueden absorber lo que nosotros les impartimos a la luz de las escrituras, también ellos absorben del mundo, absorben de la televisión, absorben de los videojuegos y de todos los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces eso es interesante, importante también nosotros que lo tengamos claro. Y una buena manera de empezar a hacer este proceso es hacer oración con ellos. Cuando les enseñamos la oración, los estamos conectando con Dios y sus corazones se vuelven mucho más dóciles y mucho más receptivos a la palabra. Ven, hijo, vamos a orar, vamos a pedirle a Papito Dios esto, vamos a orar por esto, vamos a darle gracias por esto, vamos a colocar esta situación delante de Dios para que Dios nos ayude. Entonces, los niños también están involucrados y luego decirles, porque mira qué importante, mira que la palabra dice esto, entonces se va volviendo un proceso, una comunicación y que no sea aburrido, ¿no? Ni tengo unas recomendaciones que podría hacerles y es de pronto no sentarnos a hacer un devocional de una hora y media con ellos, que sea algo muy dinámico, pero que sí sea basado en las escrituras, ¿no? Sí. Que sea algo que ellos puedan recibir. Tampoco vamos a forzarlos a una oración intensa y un periodo devocional de horas que nosotros podemos hacerlo, claro, pero para los niños es diferente. Entonces debemos de ser dinámicos. Ahorita hay muchas ayudas para nosotros compartir el evangelio con nuestros hijos, pero sí algo que recomiendo es ser muy claros en lo que nosotros les compartimos acerca del pecado, acerca de los juicios de Dios, acerca del infierno. Ellos entienden eso, de lo bueno, lo malo, o sea, no le ocultes información de la Biblia al niño, que debe saber. Ellos deben saber que son pecaminosos, ellos deben de ser confrontados con ese pecado, ellos deben de saber que hay un castigo por ese pecado, pero ellos también deben de saber que hay un Salvador, alguien que vino y murió por ellos y murió por nuestro pecado. Todo eso es muy importante que no lo dejemos por fuera. De hecho, eso es lo que más debemos enfatizar en lo que les enseñamos. Sí, aquí en nuestro caso, como para de pronto contarles algo a nuestros amigos, es que por lo menos Juan Esteban aprendió a leer con la Biblia, ¿no? Fue el libro en el que nos apoyamos para que él empezara sus procesos de lectura. Entonces se le compra la Biblia que él pueda, que tenga una buena letra y con la que se sienta cómodo, y empezamos ese proceso y a él le gusta mucho la palabra. Entonces dice también el texto, y Jesús crecía en estatura, y obviamente aquí, bueno, tal vez no haya mucho que decir, ¿no? Porque sencillamente nuestros hijos necesitan un crecimiento físico y para eso es que los padres estamos allí alimentando y cuidando todo para que físicamente estén fortalecidos y bien alimentados, ¿no? Sí, que hay que decir mucho también, porque, a ver, nosotros como padres tenemos que cuidar la dieta de nuestros hijos. Estamos viviendo en una época donde hay mucho que comer, pero no todo lo que hay para comer es bueno. Mucho azúcar, ¿no? Mucho azúcar, hay muchas cosas que no son de beneficio para ellos. Entonces uno tiene que aprender esa es la responsabilidad de nosotros, cuidarlos también, ¿no? Y asegurar que ellos vayan creciendo con una dieta balanceada, que coman bien, ¿no? Y también nosotros necesitamos incluirlo que hagan deporte, que hagan muchas cosas. O sea, todo esto, ahora se pueden hacer muchas cosas para que ellos crezcan en esta área física. Claro que sí. Bueno, y continúa el texto diciendo, y crecía también en gracia para con Dios. Y esto nos habla
de un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, como lo hemos venido enseñando, pues son pecaminosos y ellos no conocen a Dios personalmente y ellos por eso deben ser confrontados con lo que tú estabas diciendo, con el pecado, con sus malas acciones y deben ser llevados al arrepentimiento y al conocimiento de Jesús. Desde pequeñitos deben aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, lo que es pecado y lo que no, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada y ellos tienen que tenerle claro y con eso mismo nosotros los vamos a confrontar porque hemos dicho que estamos en la responsabilidad de enseñarles la palabra y además de eso, demandar de ellos obediencia a esa palabra para que cuando nosotros los estemos reprendiendo, castigando, corrigiendo, como lo hemos venido hablando, ellos sepan por qué ley he infringido y por qué me estoy llevando un castigo. Sí, ¿cuál es la razón de la disciplina? Ellos necesitan entonces crecer espiritualmente y es muy importante que nosotros le proveamos a ellos el alimento para ese crecimiento, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues ya lo hemos dicho y es a la luz de las Escrituras, enseñándole la palabra. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús en aquella tentación en el desierto al diablo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan físico nos hace crecer y a ellos los va a hacer crecer la comida, el alimento, pero también el alimento espiritual hace crecer espiritualmente. Claro que sí. Proverbios 3 del 3 al 4. Proverbios 3 del 3 al 4 nos dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Recordemos que estas son las enseñanzas, estas son los consejos de un padre, ¿no? Entonces, está aquí aconsejando a su hijo acerca de que la palabra esté grabada, atada, ligada a la mente y al corazón. Y Efesios 4:13 también nos habla un poquito sobre lo de crecer. Efesios también nos pone un ejemplo, ¿no? Nos pone un modelo. 4:13. Me encanta esto de Efesios. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el modelo para todos nosotros como creyentes y por supuesto para nuestros hijos también. Para crecer en gracia con Dios y también, dice el texto, y también crecía Jesús en gracia con los hombres. Y es que nuestros hijos tienen que crecer en su área social. Ellos deben aprender a relacionarse porque pareciera no, lo que uno nota en los niños es que normalmente ellos son egoístas, ellos tienen una tendencia a ser peleones, a ser orgullosos, entonces a ellos desde casa hay que enseñarles la humildad, hay que enseñarles el servicio, hay que enseñarles a extender la mano al necesitado, hay que enseñarles que convivimos, o sea, que hay gente afuera con la que tengo que tratar, cómo debo tratarla, claro que sí. Y eso me va a hacer a mí, va a hacer a mi hijo una mejor persona. Claro, de hecho, enseñarles desde ya el respeto hacia las personas mayores, el respeto hacia los profesores, en el caso de que tengamos hijos varones, el respeto hacia las niñas, de las niñas también el respeto hacia los niños, o sea, todo eso también nosotros somos responsables de que ellos crezcan también en esa área social, ¿no? Aprender a relacionarse con las demás personas. Recordemos una cosa importante y es que los 10 mandamientos, los primeros mandamientos nosotros vemos que son con relación a Dios, ¿cierto que sí? Y los otros 6 mandamientos son en relación ¿con qué? Con el prójimo, con los que tenemos alrededor. Entonces, eso es crecer en esa área también, ¿no? Claro, crecer socialmente. Así que bueno, esto es corto, como lo dijimos al comienzo, corto pero sustancioso, 4 áreas en las que nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a crecer, en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir los mensajes, por los saludos, por el cariño, son todos muy correspondidos. Bendiciones, un abrazo.